Bueno, hablando de educación, preocupación generaron los resultados del último CIMSE, especialmente por los malos resultados de los alumnos que rindieron este examen en segundo medio y que ya no tienen tiempo, o tienen muy poco tiempo tal vez, para mejorar su desempeño y que se van a enfrentar el próximo año a la prueba de acceso a la educación superior. Vamos a conversar al respecto. Estamos junto al investigador del Centro de Estudios Públicos, Mauricio Salgado. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ha habido hartas reacciones a estos resultados del CIMSE. Te quiero preguntar a ti cómo dimensionar estos resultados donde hay una baja, me imagino que agudizada por la pandemia, pero que también habla de una trayectoria que queda bien al debe, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, los resultados son sin duda malos, ¿no? Se trata de retrocesos a resultados que no veíamos hace una década, ¿no? Particularmente en matemáticas. Pero en lenguaje también tenemos problemas, ¿no? Se revierte en lenguaje la tendencia al alza que teníamos en los últimos resultados, particularmente en cuarto básico. Y en el caso de matemáticas, ¿verdad?, que es lo más serio, tenemos caídas bien significativas tanto en cuarto básico como en segundo medio. El efecto del cierre de escuelas se ve reflejado acá, ¿no? Nuestros escolares estuvieron 259 días con sus escuelas cerradas. Es uno de los cierres más prolongados del planeta, los que experimentaron nuestros escolares. Y por lo tanto, precisamente, ¿no?, la enseñanza de asignaturas complejas como las matemáticas, donde el soporte familiar es más difícil, ¿no? En temas como, pensemos en geometría, fracciones, álgebra lineal, es muy complejo que las familias puedan apoyar esos aprendizajes, entonces las caídas más fuertes están ahí. Ya, o sea, es la pandemia, tal vez dentro de los factores que pueden explicar esto, el más preponderante, el haber cerrado las salas, porque hay otros que dicen no, porque esto venía de mucho antes y son políticas que en el fondo a lo mejor no han estado en la línea correcta hace un tiempo, pero claro, habíamos visto algunas recuperaciones en el tiempo, habíamos visto que se mejoraba el lenguaje, habíamos visto que se reducía la brecha entre hombres y mujeres, que había sido algo bien histórico. ¿Es la pandemia la que vuelve a desordenar y genera un retroceso? Yo diría que sí, yo diría que sí. Efectivamente, ¿no? Los resultados a nivel mundial son malos, ¿no? Las pruebas de aprendizaje que se han comenzado a tomar luego del cierre de escuelas muestran retrocesos, indudablemente, ¿no? La pandemia y el cierre de escuelas afectó los aprendizajes de todos los escolares, particularmente de los más desfavorecidos, ¿no? Pero en Chile las caídas son realmente dramáticas, ¿no? Y tal como tú decías. Tenemos retrocesos, por ejemplo, en lenguaje en cuarto básico. Veníamos observando un aumento sostenido, lento, pero sostenido, de los resultados desde el año 2014, ¿no? Desde 264 puntos en promedio pasamos al 2018 a 271 puntos. Pero nuevamente los resultados vuelven a caer ahora el 22, a 267 puntos en promedio. Y como tú también dices, ¿no?, en el caso de matemáticas, habíamos logrado cerrar la brecha de género, ¿no?, entre hombres y mujeres, la cual vuelve a aparecer en esta medición. Es decir, tenemos resultados que son particularmente preocupantes, muy negativos y no vistos hacía bastantes años. Y yo diría que sí, ¿no? El efecto de cierre de escuelas fue particularmente devastador para nuestros escolares. Si lo pudieras dimensionar, la pérdida de aprendizaje, digamos, ¿equivale a qué? ¿A un año escolar, a 2 años escolares, a medio año escolar? Porque ahí hay dos preguntas en el fondo. ¿A qué equivale y cuánto tiempo se necesita para poder recuperar al mismo tiempo que se siguen pasando, porque ahí está el desafío, se siguen pasando los contenidos propios de cada nivel, ¿no? Exactamente, sí. Lamentablemente, acá en el Centro de Estudios Públicos hicimos una estimación y la pérdida de aprendizaje es equivalente a un año escolar completo, ¿no? Para nuestros chicos y chicas, digamos, en edad escolar. Eso es un impacto tremendo, la verdad. Si consideramos además otros factores, como por ejemplo que en el periodo de vacaciones las brechas educacionales tienden a aumentar, particularmente entre los más pobres y los más ricos, digamos, ¿no? Yo diría que el panorama es realmente complejo, ¿no? Y es hora de que todos los actores, la política pública, digamos, el colegio de profesores, los apoderados, todos tomemos conciencia de esto y podamos tomar medidas efectivas para tratar de recuperar los aprendizajes en el más corto tiempo posible.
Mauricio, dentro del panorama adverso y complejo, tú decías, lo más crítico está en matemáticas y los expertos han dicho lo más crítico está en matemáticas en segundo medio el año pasado, que hoy día están en tercero medio, que el próximo año ya están saliendo del colegio. ¿Hay tiempo ahí para recuperar los contenidos que se perdieron o necesariamente esos jóvenes van a llegar a la educación superior, ya sea en una universidad, en un instituto profesional, con un déficit que van a tener que entrar a nivelar y tratar de recuperar en esos años? Yo creo que aún tenemos tiempo, ¿no? No podemos bajar los brazos en este tema, no podemos ser pesimistas, digamos. La tarea es inconmensurable, sin duda, muy difícil, pero es posible recuperar los aprendizajes, ¿no? Yo diría que la política de reactivación educativa del gobierno puso muchísimo énfasis en la recuperación de lectura, ¿verdad? De competencias de lectoescritura y comunicación, particularmente en los primeros años de enseñanza básica, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto básico en particular. Lo que muestran estos resultados es que tampoco podemos olvidarnos de los chicos que están en la enseñanza media, ¿no? Tal como tú dices, en segundo medio, los chicos que ahora están en tercero medio, también fueron tremendamente golpeados por la pandemia, por el cierre de escuelas, digamos, y sus resultados han caído notablemente en lenguaje y también en matemáticas. Por lo tanto, el llamado es a reforzar este plan de reactivación que ha avanzado bien, ¿verdad? Pero vamos como sociedad a necesitar muchos más recursos porque no solamente las competencias de lectoescritura y comunicación han caído, sino que además en matemáticas, y particularmente tenemos que poner énfasis en los estudiantes de la enseñanza media. Mauricio, ya, pero aquí hay un tema que es clave, que yo no sé qué tan abordado o estudiado está, porque si hay algo que esto nos demuestra es que se necesita ir al colegio y se necesita un profesor que enseñe estas materias, porque en la casa no se puede o los jóvenes no pudieron cuando así estuvieron obligados a avanzar por sí mismos. Entonces pensar en una recuperación por sí mismos es algo que ya sabemos que no va a funcionar. Mi tema o mi duda es, ¿cuánto hemos estudiado cómo están los profesores para esta recuperación? Porque a los profesores también les tocó una pandemia tremenda, donde tuvieron que, no sé, multiplicar sus herramientas de una manera muy rápida, muy a fuerza, digamos. Y yo no sé si hoy día tienen la capacidad, incluso mental, si tú quieres, pero además de contenidos, etcétera, de tiempo, como para enfrentar el doble proceso que significa seguir con la normalidad de tu currículum de estudios habitual, más esta recuperación. O sea, yo no sé si eso se está midiendo, estudiando, viendo cómo anclar ambas cosas, la recuperación de los jóvenes, pero al mismo tiempo de los profesores. Sí, la verdad tenemos evidencia sobre el impacto que tienen algunas acciones que tienden a apoyar a los profesores, ¿no? Por ejemplo, el plan de tutorías es fundamental, ¿no? Efectivamente, ¿no? No podemos sobrecargar a nuestros profesores, quienes realizaron una labor encomiable durante la pandemia, y lo siguen haciendo en la actualidad, ¿verdad? No podemos sobrecargarlos con actividades de reforzamiento y cuestiones como esa. Entonces, por lo tanto, necesitan apoyo, ¿no? Y aquí el plan de tutorías es fundamental. Espérame, perdona Mauricio, porque la gente Sí, que nos ve no tiene por qué saber lo que es el plan de tutoría. Entonces, si tal vez pudieras perfecto, explicar, porque en perfecto. el fondo ahí toma un rol de profesor, no el que es habitualmente el profesor. Exactamente. ¿Cómo funciona? A ver, en Chile tenemos experiencia ya, ¿no? Hay la idea de las tutorías es básicamente tener una especie de ayudante del profesor, ¿no? Que en horarios fuera de clases o en horarios que permite la flexibilidad, digamos, curricular, dentro de la jornada escolar, ¿verdad? Tener un reforzamiento de los contenidos que está viendo el profesor. Eso es lo que conocemos entonces como un tutor, aquel que refuerza los contenidos o pone al día, digamos, a los estudiantes que tienen algunos rezagos con lo que está enseñando el profesor en la sala de clase, ¿no? Entonces, el gobierno en la actualidad se ha comprometido a un plan nacional de tutoría. Hay un llamado, digamos, a inscribirse durante estas semanas para ser tutores, ¿no? Para apoyar el trabajo en aula del profesor. Las tutorías estaban muy enfocadas en lectoescritura y comunicación, ¿no? Y por lo tanto vamos a necesitar probablemente tutores de matemáticas también. El gobierno se ha comprometido a 20.000, a alcanzar la meta de 20.000 tutores durante el año, cifra que, a pesar de que suena tremenda, ¿verdad? Es baja en comparación a la tarea que tenemos por delante, ¿no? Estimaciones también nuestras del Centro de Estudios Públicos dan cuenta de que
los tutores, estos 20.000 tutores, alcanzarían a cubrir un 2% de la matrícula. Dos. Exactamente, ¿no? Entonces, necesitamos ir mucho más allá en ese Pero esfuerzo. perdona, Mauricio, ¿de dónde salen esos tutores? Porque tampoco es que uno tenga gente a la mano, así por arte de magia, que pueda enseñar lo que tú decías, como contenido que es súper complejo, álgebra, no sé qué. Yo soy pésima para matemáticas, en el fondo yo no podría participar de un programa así. Entonces, ¿de dónde se saca ese recurso? Porque tampoco hay tiempo para formar. No, exactamente. La idea es tener profesional. Una primera fuente de tutores son las escuelas de pedagogía, ¿no? A lo largo de todo el país. El llamado entonces es a que estudiantes de pedagogía puedan participar de estas tutorías. Hay un trabajo ahí con cada facultad de educación de las universidades a lo largo del país, las cuales están trabajando, ¿no? Y van a enviar a sus estudiantes de pedagogía, por ejemplo, para hacer su práctica profesional como tutores, ¿no? Que las universidades reconozcan las prácticas profesionales como en esta actividad de tutoría. Pero también profesionales, ¿no? Ingenieros, técnicos, digamos, que tengan competencias matemáticas y también en lectoescritura y comunicación, ¿no? Periodistas y también sociólogos, como en mi caso, podemos participar también de este plan de tutorías. La idea es ser profesional, acreditar unos requisitos que ha establecido el Minedu, y que sea un esfuerzo de todo el país, ¿no? De apoyar a nuestros profesores por un lado, pero también principalmente a nuestros estudiantes. Mauricio, más allá de que, bueno, decíamos, lo más crítico se da en matemáticas, en los chicos de segundo que hoy día están en tercero medio, ¿cuánto tiempo tú estimas que vamos a demorar en normalizar lo que la pandemia produjo en materia educativa? ¿Esa estimación está hecha? No, que yo conozca al menos, no tenemos esa estimación. Lo más probable es que tomen mucho tiempo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Quizás debiéramos priorizar fuertemente a aquellos escolares que todavía están, pero que están próximos a salir del sistema escolar, ¿verdad? También tenemos algunas metas específicas, ¿no? El Ministerio de Educación se ha comprometido a que al terminar cuarto básico, ¿verdad? Todos los estudiantes debieran saber leer al menos, ¿no? Es una meta no quiero decir baja, ¿no? Pero es una meta, digamos, realizable, ¿verdad? Pero mínima, ¿no? Necesitamos al menos eso. Ya, perdón, es que para Pero ir por cierto, cerrando, con esos escolares podemos seguir trabajando. para ir cerrando, porque ¿sabes lo que me pasa a mí? Que siento que por un lado está hoy día el impacto concreto de la pandemia y cuánto se demora en recuperar. Pero siento, y dime tú si es correcto o no, siento que hay un segundo impacto, que es que esto no nos permita ver tampoco lo que hay más al fondo, que es históricamente un desempeño bajo de nuestro país en las pruebas internacionales, con un nivel de educación que muchas veces no se condice, incluso lo que pagan aquellos que pueden ir a colegios pagados, privados, digamos. Entonces, siento que hay un doble impacto. Por un lado, el tener que recuperar y normalizar lo que dejó la pandemia, pero por otro, quedarnos como en ese espejismo, en esa trampa y no poder ir al fondo para saber si las políticas de los últimos años son las correctas, si vamos bien encaminados o no. Es como que la urgencia nos comió. Exactamente, sí. A ver, nuestros resultados en pruebas internacionales efectivamente son bajos cuando los comparamos Con la OCDE. con los países que nos comparamos, ¿no? Por ejemplo, con la OCDE, exactamente. Nuestros resultados son buenos a nivel regional, ¿no? En general encabezamos la lista, digamos, el ranking en resultados en América Latina, pero son muy bajos comparados, obviamente, a países desarrollados o potencias, digamos, más desarrolladas que la nuestra. Tenemos efectivamente ahí una tarea pendiente, ¿no? En mejorar significativamente nuestros resultados de aprendizaje para situar a nuestros escolares con las competencias que el siglo XXI requiere, ¿verdad? Efectivamente, estos resultados nos muestran que la pandemia tiende a acrecentar esta brecha, ¿no? Y hace todavía más difícil la tarea de mejorar la educación de nuestro país. Pero yo llamaría a no bajar los brazos, ¿verdad? A tomarnos en serio esta tarea, a asignarle muchísimos más recursos de los que se están asignando actualmente, ¿verdad? Como te decía, el plan de tutorías es fundamental, se ha aprobado en otros países. Nosotros en Chile tenemos buenas experiencias pilotos, o más bien focalizadas, tenemos que masificar esto, pero eso cuesta muchísimos recursos. La verdad es que mucho más de los que estamos invirtiendo en la actualidad. Bien, pues ojalá que se logre tomar esto tan a fondo como
realmente el daño que ha generado, sobre todo por esos chicos que tienen más tiempo en contra, ¿no? Que son los que están más cerca de salir del colegio. Muchísimas gracias, Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos, por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Buen día. Nos vemos.